Como les comentaba, enfocado en la salud, qué es la leucemia y todo lo que tenemos que saber justamente esta mañana es lo que vamos a analizar con la doctora Paola Olate, quien es doctora oncohematóloga pediátrica infantil del Hospital Guillermo Grant Benavente. ¿Cómo está, doctora? Un gusto que pueda estar con nosotros en este día lunes. Hola, Constanza, buenos días. ¿Escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Gracias por la invitación. Para nosotros es un agrado el poder tener distintos especialistas los días lunes para así hablar extendidamente de temas que tienen que ver con el área de la salud y directamente hoy tratar lo que es la leucemia. ¿Cómo podríamos definir principalmente qué es la leucemia, doctora? Bueno, la leucemia es un tipo de cáncer infantil, de hecho es el cáncer infantil más frecuente en los niños y es una enfermedad que nosotros le explicamos muy sencillamente a las personas, ¿cierto? Que es un cáncer a la sangre. Es cuando las células se empiezan a reproducir descontroladamente en la médula ósea, que es la fábrica de la sangre, como le decimos nosotros, donde se producen los glóbulos blancos que nos van a defender de infecciones, los glóbulos rojos, ¿cierto?, para que no tengamos anemia, y las plaquetas que son las encargadas de la coagulación y el sangramiento. Por lo tanto, estas células descontroladas empiezan a invadir esta médula, haciendo que no funcionen no correctamente. Me gustaría saber también cuáles son los tipos más comunes que existen hoy día, sobre todo, por ejemplo, en nuestro país, y cuáles son sus distintas características entre los estilos o tipos de leucemia. Bueno, existen dos grandes grupos que son las leucemias linfoblásticas, que vienen de las células linfoides, ¿cierto?, del linfocito, y las células mieloblásticas. Ambas son leucemias agudas, siendo la más frecuente y la que también tiene mejor pronóstico es la leucemia linfoblástica. Y existe un muy bajo porcentaje de leucemias crónicas, principalmente de estirpe mieloides, que nosotros vemos muy poco en niños, se ve mucho más en población adulta. ¿Qué es lo que ocurre internamente que prohíbe que el cuerpo pueda combatir este tipo de infección? ¿Qué pasa internamente para reconocer justamente por qué se produce esta leucemia? Bueno, las causas de la leucemia, así como las causas del cáncer en general, no están bien dilucidadas. La gente, sobre todo los papás, cuando damos el diagnóstico nos preguntan por qué. ¿Por qué a su hijo, cierto? ¿Por qué se produce la enfermedad? Y eso es algo también que nosotros recalcamos, que no es culpa de los padres, no es culpa de una mala alimentación. No ¿Tampoco es culpa genético de un o probablemente cuidado. puede tener causa genética? No, no es genético en el sentido de que no es transmitible, no es heredable, pero sí existen algunos factores genéticos y algunas alteraciones genéticas que sí están involucradas claramente en todo lo que tiene que ver con en la génesis del cáncer, así como de las leucemias. Hay algunos genes que uno ha podido demostrar y buscar, y nosotros en el fondo estudiamos estos genes también en la médula ósea cuando hacemos el diagnóstico, y hay otros probablemente que todavía estemos al debe y nos falta mucho conocer, pero no hay una causa genética específica que nosotros pudiéramos atacar, por ejemplo, como para poder decir que tenemos un tratamiento genético que trate en este momento el cáncer en forma exitosa. Ahora, ¿cómo se diagnostica principalmente? ¿Cuáles son los probables síntomas que quizás tendrían las personas que padecen la leucemia? En el diario vivir, ¿cómo poder reconocer que quizás estemos con algunos síntomas aparentes con esta patología? Bueno, esa es una pregunta súper importante. El cáncer en niños, a diferencia de otros cánceres en adultos, no hay cómo prevenirlo, ¿ya? Eso es algo que es así. Pero sí, lo importante aquí es la detección precoz, y eso uno tiene que transmitirlo, y eso fundamentalmente tiene que ver con la educación, el manejo en atención primaria, que sean capaces de buscar estos síntomas y signos de alerta, digamos, y de derivarlo precozmente a un centro de atención especializado, un centro donde se traten niños con cáncer. De la sintomatología, y aquí tampoco uno quiere alarmar a nadie, pero pues los síntomas del cáncer son muy inespecíficos y muy variados. En leucemia fundamentalmente están los que se llaman los síndromes anémicos, por ejemplo, niños que están muy cansados, que se ven muy pálidos,
ya que en el fondo que pueden tener algún tipo de sangramiento o llenarse de moretones y de lesiones de piel, fiebres inexplicables, cuadros infecciosos que en el fondo salgan un poco de lo normal, que se prolonguen, o que este cuadro infeccioso se acompañe de alteraciones en el hemograma, que es uno de los primeros exámenes que nos pueden dar luz de que algo está pasando en la médula ósea. Esos son como las principales características o los principales síntomas que a veces, y como tú ves, son súper inespecíficos. La anemia puede existir en los niños pequeños por déficit nutricionales, por falta de fierro, ¿cierto? Pero obviamente hay que estar atento cuando esa anemia por falta de fierro o no tiene las características o no se mejora con el fierro, ¿cierto? O no corresponden las edades de frecuencia de la edad de la anemia por falta de fierro, ¿ya? Entonces es importante que uno consulte al médico, los niños pequeños sobre todo, que vayan a sus controles sanos, y que los pediatras y los médicos generales, los médicos de atención primaria, estén alertas un poco a este tipo de síntomas. ¿Cuáles son los tratamientos que hoy día existen justamente para poder combatir y sobrellevar una enfermedad como esta, doctora? El tratamiento fundamental de las leucemias, que puede diferir de otros tipos de cánceres, ¿cierto?, es la quimioterapia. La quimioterapia es la administración de drogas, ya sea por vía oral, por vía endovenosa y en algunos casos por vía subcutánea, de medicamentos que atacan estas células malignas, y que obviamente al atacar las células malignas también de paso atacan a las células buenas, como le decimos nosotros, en la médula. Por lo tanto, la quimioterapia lleva consigo también, por el tratamiento, que los niños tengan algunas complicaciones, como puede ser las infecciones por baja de las defensas, que tengan anemias que requieran transfusiones, que requieran transfusión de plaquetas porque pueden llegar a sangrar. Pero la verdad es que con el advenimiento de lo que es el PINDA, que es el Programa de Cáncer Infantil, que se creó en el año 88, la sobrevida de las leucemias con el tratamiento, que son tratamientos basados en protocolos internacionales, ha mejorado drásticamente y nosotros tenemos un excelente tratamiento para las leucemias con un muy buen pronóstico. Sí, siguiendo con el tema de la quimioterapia, ¿desde qué edad podemos nosotros comenzar a realizar este procedimiento en nuestros niños en caso de que estén justamente con esta afección? O sea, el tratamiento de quimioterapia uno lo puede usar desde que el niño nace prácticamente. Existe lo que se llama la leucemia del lactante, que son en los menores de 1 año, obviamente adaptados a las dosis a su peso, ¿cierto? A veces hay condiciones propias, alteraciones renales que nos hacen también modificar dosis. Pero la edad en el fondo no es un problema para nosotros. Las leucemias se presentan en niños pequeños, en general, ¿cierto? 4 o 5 años es como el promedio más frecuente, y por lo tanto se adaptan en base a su peso, a su estatura, lo que nosotros llamamos superficie corporal, y por lo tanto la edad no es un impedimento para tratar a los niños con cáncer. Perfecto. ¿Cómo preparar a nuestros hijos de mejor manera para ser sometidos a la radioterapia o la quimioterapia? Esa es una pregunta muy compleja. Imagino. No hay forma, no hay receta, ¿cierto? Los tratamientos siempre son muy individuales en el sentido de que cada niño, cada familia puede enfrentar esta enfermedad de una manera muy diferente. Los niños pequeños generalmente tienen o lo toman a veces mucho mejor que, por ejemplo, un adolescente o un niño más grande, en que son otras formas de enfrentarse a la enfermedad. Generalmente los adolescentes tienen más rabia, más enojo, no les gusta tanto ir a hacerse su tratamiento. Con los chicos a veces es más fácil. Los más chiquititos obviamente a veces también, como son más dependientes de las mamás, también es más difícil. Lo importante es que sea obviamente acompañado, los niños tienen que estar con su familia, y que sea también algo en que nosotros también podamos dar apoyo, en general en los centros PINDA, ¿cierto? que es en nuestro hospital. Hay diferentes especialistas también que nos ayudan con eso. Tenemos una psicóloga infantil que presenta, en el fondo, que los ayuda a
a enfrentar desde el diagnóstico y todos sus procesos. Pero claramente no hay una receta, siempre tiene que ser acompañado con la familia, con mucho apoyo, tratando de explicarles según las edades que tengan, ¿cierto? Todo de forma muy transparente, muy clara, no hay que mentirles, no hay que engañarlos, hay diferentes procedimientos o formas de uno contarle el proceso de su enfermedad. Desde cuentos, no sé si han escuchado, probablemente también lo han visto en la televisión, estos a la simio con mi quimio, y diversas formas que la sociedad civil también ha ayudado en ese sentido a apoyar a los niños a este difícil camino que es la leucemia o el cáncer en general. Doctora, aprovechar de consultarle cuál es la diferencia entre tratamientos como la quimioterapia y como la radioterapia. ¿Cuáles son las características de cada uno? Bueno, la quimioterapia, como te decía, es administración de drogas, que son citostáticos, son drogas potentes que pueden ser administradas, como te decía, vía oral, endovenoso, subcutáneo. Y la radioterapia es la administración de radiación a ciertos tejidos u órganos. Ya nosotros como quemar una zona, como le decimos a veces a los papás. La radioterapia es también una forma de tratar el cáncer. En general en leucemia, muy pocos niños, gracias a Dios, y eso también ha mejorado el pasar del tiempo, necesitamos radioterapia, fundamentalmente cuando hay compromiso del sistema nervioso central, del cerebro. En esos casos nosotros tenemos que irradiar el cerebro, digamos, para hacer que las células que pudieran quedar en ese sector, pese a que nosotros hacemos un tratamiento que incluso el tratamiento sistémico, el que va a la vena, ¿cierto? Y además un tratamiento local con punciones lumbares donde uno administra drogas que van directamente al sistema nervioso, muchas veces no es suficiente y tenemos que entonces irradiar a los niños en las leucemias. Hay otros tumores, como los tumores sólidos, por ejemplo, las masas que pueden haber a veces en el riñón, en el pulmón, en el abdomen, ¿cierto?, que necesitan tratamiento con radioterapia local para lograr un mejor control de esa zona en específico. En las leucemias, solamente la radioterapia se utiliza cuando hay compromiso demostrado de sistema nervioso central. No es para tratar la leucemia en general. Y junto con eso hay un porcentaje que es un porcentaje bajo también que requiere a veces tratamientos como el trasplante de médula ósea, que también es una opción, sobre todo en los casos en que la quimioterapia sola no va a ser suficiente como para curar al niño, y en esos casos sí la médula ósea pasa a ser un tratamiento necesario en algunos niños. También me gustaría que hoy día podamos mencionar qué significa el trasplante de células madres y si esto también forma parte de un tratamiento que puede ser positivo en caso de esta patología, doctora. Sí, eso es como te decía, si uno pudiera decir en el fondo cuáles son los tipos de tratamiento, bueno, tenemos la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, que es un pilar fundamental en algunos otros cánceres, no hablando de la leucemia específicamente, y el trasplante de células hematopoyéticas, el trasplante de médula ósea fundamentalmente es también una opción terapéutica, pero es para un grupo específico de niños, no es para todos. A veces uno puede creer que esa es como la panacea, todos los niños debieran trasplantarse. El trasplante tiene también una serie de complicaciones y riesgos muchas veces mayores que la misma quimioterapia, y por lo tanto se utiliza solo cuando nosotros sabemos que con la quimioterapia la curación no va a ser suficiente. Para la gran mayoría de los niños con leucemia, la quimioterapia versus el trasplante tiene el mismo porcentaje de curación. Por lo tanto, versus las complicaciones que puede tener uno o el otro tratamiento, siempre vamos a preferir hacerle quimioterapia. Pero hay un grupo de niños en que sabemos que puede su enfermedad ser más agresiva o no responder a la quimioterapia o tener altos grados, capacidad de volver o recaer, que le llamamos nosotros, y en esos casos la primera opción es el trasplante de médula. Ahora, que uno que sea candidato, como le decimos nosotros, a trasplante de médula ósea, no siempre significa que vamos a poder llegar a trasplantar al niño. Y eso es porque requerimos que, ¿cierto?, la enfermedad
nosotros logremos controlarla en un primer punto, y por eso que a veces no logramos llegar a trasplante en algunos niños, porque la enfermedad es tan agresiva que no logramos tener un control. Y cuando eso sucede, las posibilidades de tener éxito trasplantando un niño con enfermedad activa, con enfermedad en el organismo, son prácticamente nulas. Por lo tanto, nosotros el primer requisito para trasplantar un niño es tener la enfermedad controlada. Y segundo, que haya un donante compatible. Esas son las dos grandes condiciones para que el niño que tiene indicación de trasplante, o sea, que va a necesitar trasplante para curarse como su mejor opción, vaya finalmente a poder realizarlo. ¿Algún consejo iría, doctora, a todos aquellos padres que son el pilar y el motor de tantos niños que hoy día están enfermos, para que puedan sobrellevar de mejor manera la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos? Recomendación, bueno, la verdad es que nosotros tenemos un contacto bastante cercano con los padres de los niños, con las familias en general. Pasan a ser, o nosotros pasamos a ser una nueva familia, nos vemos frecuentemente. Quizás la recomendación es trabajar juntos, siempre en el mismo lado, en el mismo bando. Muchas veces a veces se dice que, claro, que los padres versus el personal de salud, porque nosotros obviamente, claro, tenemos que hospitalizarlos, tenemos que puncionarlos, muchas veces tenemos que dar indicaciones que no son las que a uno le gustaría recibir como papá, pero siempre el tratamiento y el manejo y el cuidado se hace con mucho cariño, mucho profesionalismo y siempre pensando en el bienestar del niño. El niño, el paciente con leucemia, con cáncer, es nuestro centro, y por lo tanto nosotros tenemos que trabajar junto a los padres para que podamos salir adelante con éxito en este tipo de enfermedades que son tan difíciles, complejas, que son una enfermedad que ataca no solo al niño, sino a la familia completa del niño que está enfermo. Agradecerle, doctora, por su tiempo, por hoy día conversar y acercar a la gente a enfermedades como esta, que claramente en un principio debe ser muy difícil, pero gracias a conversaciones como esta se da la instancia de acercar y de hacer entender de manera un poco más simple lo que ocurre con tantas familias en nuestro país. Así que un gran abrazo para usted y para todo el equipo que encabeza el Hospital Guillermo Gran Benavente. Muchas gracias, gracias por la invitación, y recordar nomás que esto no se previene, que se detecta precozmente, que hagan sus controles sanos y que si los papás ven al niño distinto, con alguna molestia, consulten. Ese es un poco el mensaje. Así es. Muchas gracias y que tenga una gran semana por delante, doctora. Igualmente.